Vamos a empezar hoy. Yo le estaba pidiendo dirección a Dios. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar la Biblia los miércoles. Los domingos sermoneamos un poquito, pero también estudiamos, porque ahí el Señor es como son sermones, le ponemos por título. Como empezamos en este domingo, la consumación de este siglo, la consumación de todas las cosas, pero siempre hay enseñanzas, porque nos hemos dedicado a estudiar la Biblia. Entonces el estudio que duramos meses con él, el de la expiación limitada, que es el tercer punto de Juan Calvino, porque el primer punto, fueron 5 puntos que él dio en el siglo XVI, en la discordia de Juan Calvino con Arminio. El de Juan Calvino, el primer punto era la total depravación. El segundo punto, la elección incondicional, que no hay condición. Y el tercer punto, la expiación limitada. El cuarto, la gracia irresistible, que no hay que se resista. Y el quinto, la perseverancia, que son tremendos. Dios le dio sabiduría a ese teólogo en el siglo XVI. Los dos grandes teólogos que ha dado la iglesia. Y esos son regalos de Dios, las personas. Fue Juan Calvino en el siglo XVI, que estaba muy claro en la teología. Y en el siglo V, Agustín Hipona, uno de los padres de la iglesia. Dios también a ese hombre le dio mucha sabiduría. A veces, como ministrábamos hoy, hay que cuidarse mucho, que a veces la misma arrogancia en nosotros nos está llevando. Hay muchos líderes hoy en día carismáticos. Ellos dicen, no, yo no enseño eso hasta que me lo revelen a mí. Y no debe ser así. Ejemplo, la doctrina nuestra ni siquiera es nuestra. Es de los reformadores. Porque no hay humildad. A veces dicen, yo voy a exponer Apocalipsis cuando a mí me lo revelen. Hasta que no me revelen lo que hay. No todas esas cosas que dicen por ahí. Y eso no debe de ser así. Dios ha enriquecido a la iglesia y nosotros pertenecemos a un cuerpo. Entonces Dios ha dado mucha sabiduría a esos hombres, como a Luis Beljo en el siglo XVIII, Charles Raire también. Él es un poco arminiano, no estamos de acuerdo, pero mucha sabiduría en muchas cosas. Pero uno siempre tiene que recibir las bendiciones que Dios le ha dado a la iglesia y no querer estar como los atenienses, porque eso es como privar algo nuevo. No debe de ser así. Nuestras doctrinas todas son sustraídas. A veces nosotros aportamos muy poquito algo, pero son sustraídas de la reforma. Y a mí me gustan mucho los reformadores, que ellos cuando están explicando una doctrina, ellos dicen, y así como dijo aquel teólogo, eso es bonito, porque pertenecemos a un cuerpo. Y Dios le ha dado mucho a la iglesia, pero bastante, amados. A veces cuando yo veo esos teólogos, digo, wow, pero Dios sí le ha dado. Sí hay un problema. El problema es que no estamos usando todas esas joyas que Dios le dio a la iglesia. Porque estamos en las minucias por otras cosas. Pero Dios le ha dado joyas a la iglesia. Yo he escuchado pastores que dicen que ellos no predican Apocalipsis. No se me duerma, ¿sí? Porque Dios no se lo ha revelado a él. Eso es egoísmo, hermano. Pero ha habido hombres de Dios en el siglo XVI, reformadores, que Dios se lo abrió también, hermanos. Le ha dado joyas de Apocalipsis, enseñanzas hermosas. Entonces nunca espere que sea a ti que te lo revelen a mí, porque eso es soberbia. Hay muchos desvíos en Apocalipsis, como pasó con los dispensacionalistas, con el famoso milenio. Pero a la reforma Dios también se lo abrió, hermano. Hermosas enseñanzas de Apocalipsis. Eso se puede
yo me pongo a leer la Reforma y se puede predicar Apocalipsis con las enseñanzas que Dios le dio a ellos. La que le dio a Calvino, la que le dio a Luis Beljo, Charles Ho, aunque ese un poquito, yo lo pongo entre comillas, porque ese era un reformador, pero él era postmilenialista y eso no está en la Biblia. Postmilenialismo, cuando usted escucha esa palabra, postmilenialismo, quiere decir que la raza humana, este planeta va a llegar a una paz sin Cristo, imposible, hermano. Ese postmilenialismo, que va a empezar un milenio aquí, antes de Cristo venir, le llaman post. Y ese reformador, Charles O, en esa área, pero es muy lindo él, pero en esa área yo difiero, ahí yo me cuido porque eso sí es antibíblico, en ninguna parte. La Biblia dice que es cuando Cristo venga, pero no a empezar un milenio, a empezar el segundo siglo eterno, un tiempo eterno. Pero que Apocalipsis dice, nunca salga por ahí diciendo de que no, eso Dios no lo ha revelado. Hay muchas cosas de Apocalipsis que todavía Dios no lo ha revelado, pero Él se lo ha revelado a la iglesia, hermano, a los reformadores, para mí. Esa es una concesión mía, se la reveló. Entonces, coger lo que le dieron a ellos. Yo estudio Apocalipsis con lo que le dieron. Antes, una vez estaba muy limitado, porque a mí solo me enseñaron una cara de la moneda. Y yo decía, pero es que eso no puede ser así. Yo estudiaba los dispensacionalistas. Cuando me fui a la Reforma, se me abrió el mundo. Esto es lo que yo quería. Y ahí tuve que desechar todas esas enseñanzas de los 7 años del anticristo, como 3 venidas de Cristo, que son muchos errores. Y la Reforma no, la Reforma dice es una sola segunda venida, como 4 resurrecciones o 3. La Reforma dice es una sola, impíos y justos. Y yo digo, esa es. Y que no son 7 años la gran tribulación, es un tiempo. Y que no, ellos rechazan ese milenio, son amilenialistas. Y los padres de la iglesia, había padres de la iglesia que eran milenialistas, pero eso del milenio fue un invento de John Delvey, hermano. Y lo abrazó todos los pentecostales. Y yo crecí desde que yo nací, nada más me enseñaban eso a mí. Hasta que un día, y no hace muchos años, yo creo que 4 años, yo dije, dame leer la Reforma. Eso me liberó. Lo que pasa es que la doctrina de la Reforma han cegado esos pozos y predominan aquellos, Arminio, los dispensacionalistas. Eso abarcó toda la iglesia. Pero la iglesia tiene bastantes revelaciones que Dios le ha dado. Porque Dios se cercioró de eso, de revelarle a la iglesia, a los padres de la iglesia y a los reformadores la palabra. Entonces coger lo que le dieron a ellos. Yo no puedo estar de presumido, hermano, que yo soy como, que no me lo revelen a mí. No, hermano, no, de lo que estudiamos aquí es lo que le dieron a ellos, a los padres de la iglesia y a los reformadores con humildad, y aprendemos de ellos. Y cada vez que uno lo ve, ay Señor, gracias a Dios por ese siervo del siglo XVIII, Guillermo Cari, Jonathan Edwards, los reformadores, gracias por ellos. Y los padres de la iglesia, que el Señor les reveló la Biblia, hermano. Eso dice que la Biblia no está oculta nada. Apocalipsis, Dios lo reveló, hermano, a los reformadores, para mí. Eso no es que no, que yo no me puedo meter ahí. Se puede estudiar el Apocalipsis. Lo que pasa es que es un libro complicado, de muchas metáforas y figuras, y eso coge mucho tiempo. Cuando nosotros lo estudiemos, eso no va a coger años, pero lo vamos a estudiar desde 1 hasta el 20, hasta el 22, entero. No se le puede coger miedo a la Biblia. Todo lo que está ahí, Dios se lo ha ido revelando a la iglesia. Todo, Apocalipsis también, y Daniel también, hermanos, a sus hijos. Ese es nuestro Dios. No nosotros, no, a ellos. Entonces coger lo que le dieron a ellos. Porque si se lo dio un miembro, me lo dio a mí también. Yo hay muchos apuntes que lo cojo prestado de un miembro de la iglesia y lo apunto ahí porque se lo dieron a él. A veces yo no digo el nombre y yo lo digo porque yo soy parte del cuerpo. Ahora, los errores no. Pero esos pensamientos que uno esté de acuerdo, que son bíblicos, yo lo apunto ahí. Y lo digo y lo repito de nuevo aquí.
pero no son míos, son de un miembro. Pero si se lo dieron a la iglesia, es mío. Y yo lo hago como mío. Y a veces yo no digo ni la persona que lo dije, tampoco digo que fui yo. Lo digo como mío, porque lo hago mío eso, porque eso fue a la iglesia. Y Dios le ha dado muchos regalos a la iglesia, en conocimientos bíblicos. El problema es que en la iglesia no podemos obviarlo. No está estudiando la Biblia, hermanos. Busque el domingo, baje un mensaje de eso en vivo, en YouTube, para que usted vea, bájelo, que no está estudiando la Biblia, que todo es que te van a dar, todo es motivacional. Pero no se pone a estudiar las enseñanzas. A veces la iglesia, amados, yo he escuchado que dicen que no le basta con las prédicas que dan a la semana y tienen, a veces yo veo, porque tienen 20 años en la iglesia, no, que tenemos que hacer un discipulado. Pero hermano, ¿qué más discipulado que las prédicas, los cultos? Eso es un discipulado. Y siempre están haciendo discipulados. Y ellos los separan. Hay líderes que hacen discipulado para los ancianos, diga, para prepararlo. Pero ya si la iglesia se dedica por lo menos 2 prédicas a la semana a enseñar, a darle estudios bíblicos, como hacen los bautistas, no hay que hacer ni discipulado. Los bautistas un día de semana, usted sabe lo que ellos hacen. Y no los generales, porque ellos están divididos, que eso está muy bien, esa división, ¿sabe? Porque a veces la iglesia está como Drácula a la cruz, que le tienen miedo a la división. Cuando yo venía en el camino hoy con Lewis, yo le decía, si usted no es un arminiano y un calvinista, ¿para qué van a estar juntos? Para que se maten, que se dividan mejor. Usted no le puede coger miedo a la división. Digo, sí. ¿Qué hizo Whitefield, Holden Whitefield, con Juan Wesley en el siglo XVIII? Son muy amigos. Ahora siguieron siendo amigos, eso sí. Pero se separó, hermano. Porque que Whitefield, Holden Whitefield, él era calvinista. Él decía que la salvación no se pierde. Y Juan Wesley era arminiano, él decía que se pierde. Y él decía que en el proceso de santificación te van a santificar por completo, que él la va a terminar antes de Cristo venir, que usted va a ser un santo ya. Y Whitefield también decía que no. Whitefield estaba en contra de esas manifestaciones de que bautismo en lengua y del Espíritu Santo, que Whitefield decía que cuando usted es regenerado es bautizado del Espíritu. Juan Wesley no. Van a seguir juntos. Pues Holden Whitefield, y eran muy amigos. Porque Juan Wesley, en la muerte de Whitefield, en el panegírico, él fue quien lo dijo. Y su gran amigo. Él murió siendo amigo. Pero se separó. ¿Qué van a hacer juntos? Se van a matar. No van a llegar a un acuerdo. Se separó. El cristiano no le puede tener, porque lo ha engañado con este comunismo. No, que la unidad, la unidad. No, no puede. Eso no es. Y el que se separa le dicen rebelde. No, hermano, si no pensamos iguales. Si son 2 doctrinas, 2 polos opuestos que sepárese, como hizo Whitefield. Dije, no, es que no somos, yo difiero de ti en todo. Whitefield decía, la salvación no se pierde, es por gracia. Y Juan Wesley decía, sí se pierde. Entonces se separó y siguieron siendo amigos. Entonces en la iglesia, sustraer los comentarios que Dios le ha dado a la iglesia. Le ha dado riquezas. Todos esos comentarios bíblicos son muchos, la mayoría hermosos, riquezas. Entonces, cuando uno estudia con eso, no puede. Yo lo digo porque yo era un fanático antes, amados. Porque me enseñaron así. No, tienen que desaprender de todas esas cosas y solamente de la Biblia y no sabía nada. Las informaciones hay que buscarle a un libro. Y a mí me gusta leer, antes de yo predicar un texto, yo busco el comentario. Y a veces busco 5 comentarios y veo joyas. Digo, ay Señor, gracias por ellos. Bendícelo. Bueno, somos llaneros solitarios.
A veces yo eso me gusta del internet, con un texto, no me conformo con un comentario. Lo que pasa es que hay mucha vagancia. Los predicadores, hermanos, cuando están predicando, usted se da cuenta si está estudiando. Hay que estudiar. Yo antes era, esa palabra estudiar, para mí era una mala palabra, porque yo era fanático. Yo venía aquí, hermano, yo llegué a venir aquí a pararme en el púlpito y llamé a mi casa porque dejé un texto allá, un papelito a mi hija. Mira, búscame un papelito que dejé en el bureau. Eso se llama ser irresponsable. A los hermanos que están predicando ya aquí, yo digo, estudien media hora, porque está predicando. Usted está dando clases ya, maestro de la palabra. Entonces los predicadores de ahora, hermanos, en el mundo carismático, usted lo ve y no sabe ni lo que están diciendo. No están estudiando, hermano. Ese es el pecado, no están estudiando la Biblia. A veces hay textos que solamente con un comentario bíblico de un hermano mío que Dios se lo haya dado, yo lo puedo explicar bien el texto, pero ni siquiera pierdo el tiempo de leerlo. Yo a veces hay prédicas en los domingos que en un versículo busco 5 comentaristas, porque tengo que estudiar, hermano. Entonces aporto lo mío. Y yo antes eso era para mí era una mala palabra. Y cualquier persona que predique debe de estudiar. Debe los pensamientos de ordenarlo, buscar comentario, leer. Un ejemplo, el domingo yo estaba ministrando y el domingo me llegó a la mente, ¿se recuerdan? Hablar de los 3 templos, que yo creo que son 2. Por eso yo tuve que leerlo, hermanos. Mis hermanos, son comentarios. Historiadores, comentaristas bíblicos. Eso se lo leí yo, que me gustó mucho el comentario de Mundo Hispano. Ese me gusta mucho porque él da mucha información. No sé el nombre de él, pero muy lindo. Él da mucha información de historia de Israel, de los templos. Entonces lo expuse aquí, pero me puse a estudiarlo, a leerlo. Yo me lo sabía más o menos, pero uno se le olvida, digo, por si acaso. Le digo, el primer templo, se me olvidan las fechas siempre, lo leí de nuevo. El primer templo fue en el 587 o 586, no importa, pero que esté rondando ahí. Eso un predicador debe de sabérselo, hermanos. Pero que la vagancia no deja a uno. Y eso, un día, cualquier tipo de predica, eso me puede llegar. El domingo me llegó, yo no sabía que me iba a llegar. Y me puse a hablar ¿se recuerdan? De los 3 templos, pero no me lo sabía. Y me perdona que me esté poniendo de ejemplo. Entonces yo dije, el primer templo lo destruyó Nabucodonosor, 587, pero tuve que leerlo. En el segundo fue Tito, en el año 70 lo edificó Zorobabel. Algunos dicen que son 3, el que Herodes reformó, que para mí son 2, porque fue el mismo de Zorobabel que reformó Herodes, pero le llaman el tercero al de Herodes. Pero hay que leerlo. Y eso no está en la Biblia, ¿sabe? Usted no ve con eso en la Biblia. Eso son informaciones, historia. Eso usted tiene que buscarlo en un libro de nuestros hermanos, de comentarios bíblicos. Yo lo busco en comentarios bíblicos, en diccionarios bíblicos. Biblia tiene que buscar los libros, porque en la Biblia tú no los encontrarás. En la Biblia tú encuentras en Reyes la historia cuando Nabucodonosor lo destruyó, pero nada, ahí tú no ves fecha tampoco. Porque ese 587 fueron los historiadores, comentaristas bíblicos, que lo buscaron. Pero en la Biblia tú no vas a encontrar la fecha. Usted encuentra que Nabucodonosor la sitió Jerusalén, hizo 3 invasiones y la última lo destruyó. Pero que para mí, yo creo, porque yo estoy en contra. Yo antes era un fanático, hermano. Yo no estudiaba nada Biblia. Yo venía aquí a predicar, y después el Señor me dijo, y una persona que predique tiene que estudiar la Biblia. Y cuando una persona está estudiando la Biblia, orando, usted se da cuenta, está leyendo la Biblia, porque le llegan pensamientos. Esa es una responsabilidad que me puso Dios a mí. Yo tengo que ser responsable para enseñar, para no decir disparate y para cuidarme.
Y yo vine al ministerio porque como tenía ese fanatismo, como no estudiaba con mucha laguna, porque yo decía que eso era una mala palabra, que eso es el Espíritu Santo, y es verdad, pero hay que estudiar, hermano, porque es el que con el que yo andaba me enseñó así. Ese hombre no leía, no estudiaba nada, ese hombre cogió un texto y se ponía a sermonear. Y sométete, sométete. Y así no se progresa, no se avanza. Uno avanza estudiando. Usted coge la Biblia y usted dice, bueno, tentación, ok hermano, vamos a estudiar tentación. Ah, mire lo que es enseñanza. Ah, la tentación quiere en griego o hebreo es peirazo. Ah, hermanos, eso es una enseñanza. Ah, en la Biblia hay dos clases de tentación. Usted lo va a ver, el mismo peirazo hay dos. Cuando es Dios, esa es buena, esa es probar. Y eso se queda para toda la vida. Cuando es Satanás, como hizo en Mateo 4 o 5, que llevó a Cristo al desierto para ser tentado, eso es, ahí hay malicia, eso es mal ahí en el contenido. Es seducirte a pecar. Dios no tienta a nadie. Pero cuando Dios tienta, pero usa peirazo también en la Biblia, es probarte como probó Abraham, a ver si lo ama. Ahora, cuando es Satanás, es inducirte a pecar al mal. Entonces usted coge eso y lo enseña en una iglesia y la gente lo apunta. A veces yo veo todo el mundo en la iglesia otra cosa, yo te veo, todo el mundo tiene libreta, hermanos. Pero digo, ¿pero y apuntando qué? ¿Apuntar qué? Porque no están enseñando nada. ¿Apuntar qué? Porque si fuera una enseñanza así se puede apuntar. Uno pone arriba, yo lo apunto, oh mira, peirazo. Y tiene dos con significado en la Biblia. Cuando es Satanás es para incitarte al mal. Cuando es Dios no es para incitarte al mal. Porque Dios no prueba a nadie. Es para probarte a ver si lo ama. Ahí es buena. Cuando es Satanás es mala ya. Eso es una enseñanza. Pero el yo venir aquí y decir, amado, que este es el año de gloria, que eso no es enseñanza, hermano. Y la gente lo apunta a eso, el año de gloria. Que este es el año del jubileo. Y la gente, esos disparates lo apunta, el año del avivamiento. Y, este es el año que te van a dar a las solteras el hombre. Wow. Si es un hombre, te van a dar la mujer. Este es el año de tu éxito. Y le ponen éxito ahí. Eso no es enseñanza. Enseñanza es usted coger la Biblia y ponerse, profundizar, buscar el significado en hebreo. Tampoco venga a una iglesia a dar una clase de hebreos. No. A mí me gusta cuando yo digo la palabrita en hebreo, una sola ya, y avanzo rápido, castellano o inglés, lo que hablan en inglés. Pero tampoco se ponga duro una hora de que curios, que esto, que en hebreo. Uno busca la palabra ya para redimir el tiempo. Porque hay que sacrificarse, hermano. Y yo aprendí eso, sacrificarse. Los que prediquen, sacrifíquense. Usted ve, a lo primero usted diga, porque yo no veo resultados, lo va a ver. Cuando esté orando, cuando usted empiece a leer la Biblia, estudiarla, le van a llegar todos esos pensamientos, te llegan con la ayuda del Espíritu Santo, pero sacrifíquese. Estudie la Biblia, estudie la doctrina, estudiela, que hay mucha vagancia en la iglesia y mucha ignorancia. Entonces, hermanos, vamos a empezar este estudio hoy. Yo le puse por título, La naturaleza de Cristo, porque yo he notado que la iglesia, cuando habla de Cristo, como que lo quiere humillar mucho. No quiere decirle que es Dios. Entonces, por eso sentí la necesidad de estudiar la naturaleza de Cristo. Que a veces cuando cogen los textos donde dice que Cristo aprendió obediencia, lo quieren poner casi como un hombre. Y era un hombre 100%, pero era Dios. Entonces siempre cuando usted hable de Cristo, aunque usted diga que era una persona, era un hombre, sin pecado, pero deje un espacio en la mente que era Dios, que tenía dos naturalezas. Una divina y una naturaleza humana.
la tenía las dos. Ahí sí hay cosas en la Biblia que se puede usar la lógica. Ahí no hay, hermanos, no se puede usar la lógica, porque eso no cabe en la mente tuya y la mía. Pero entonces Cristo no eran dos seres, era un solo ser, una sola persona, Jesucristo. Pero tenía dos naturalezas. Eso hay que creerlo por fe y por la Biblia nada más. El problema de los teólogos es que quieren hablar más de lo que dice la Biblia. Entonces en esto, como es muy delicado hablar de Cristo, vamos a hablar solo lo que dice la Biblia. Eso me gustan los reformadores, lo que dice la palabra. Eran dos naturalezas, pero no eran dos personas, era una sola. Una divina y una humana. Porque Cristo nunca se refirió como que él eran dos. No, ahora está hablando Cristo el hombre. No, ahora está hablando Cristo Dios. Nunca, nunca. Cristo, la Biblia lo manifiesta, eso no cabe en la mente, lo manifiesta como una persona, Jesucristo. El Padre sí hablaba en representación de tres. Hagamos. Eso lo vamos a demostrar. No me crea a mí, sino con la Biblia. Pero Cristo no, ni el Espíritu Santo. Ellos eran la persona del Espíritu Santo. Tercera persona de la Trinidad. La persona del Hijo. Este es un tema muy delicado porque cualquiera puede caer en una herejía. Por eso a Dios que me dé sabiduría. Y si me equivoco en algo, el próximo miércoles yo vengo y rectifico. No tengo problema para humillarme y arrepentirme. Entonces, Cristo era la segunda persona de la Trinidad. Y el Padre, que depende de Cristo, y el Espíritu Santo. Eso es un misterio, hermano. Ahí usted no puede usar lógica. Eso hay que creerlo por fe. Porque eso no cabe en la mente humana. No tiene ni explicación. Aceptarlo como lo revela la Biblia. La naturaleza de Cristo. Declaración del concepto que la iglesia tiene respecto a la persona de Cristo. Vamos a definir, vamos a dar la definición de los términos naturaleza y persona. Me gustó esta definición de Luis Beljo primero. Nunca diga la naturaleza de Cristo es humana. Yo he escuchado predicadores que dicen, y personas orando, he escuchado predicadores que dicen que él tenía una naturaleza caída. Se puede usar la palabra naturaleza, pero nunca diga caída, porque se puede confundir como que tenía pecado. Naturaleza humana. O sea, yo puedo estar orando. Señor, tú tenías una naturaleza. Eso es lo importante de la doctrina. Eso a mí me ha ayudado mucho a orar. Cuando yo estaba en Puerto Rico, se me dificultaba orar, hermanos. Y estudiando la Biblia, estudiando. Se le va facilitando a uno orar. Porque te llegan todos esos estudios en la oración. Entonces yo puedo estar orando. Señor, tú eres una persona compleja, pero tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Yo puedo usar la palabra naturaleza, porque naturaleza son las cualidades por las que está formado un sujeto. Persona es la expresión de esa naturaleza. Pero no eran dos personas, Cristo, era unipersonal, era uno solo. Ahora, cuando yo cometo un error, que yo escucho mucho eso en las oraciones de pastores, tú tenías una naturaleza caída, ahí no. Eso no va ahí, porque nosotros sí. Entonces, como usted va a tener este estudio, vamos a definir la que yo mejor me encontré, definición de lo que es naturaleza. ¿Me están escuchando? Sí. Y persona. Eso es estudiar la Biblia, hermanos. Ok, vamos a definir, intentando llegar al adecuado entendimiento de la doctrina, es necesario conocer el significado exacto de los términos naturaleza y persona, tal como se usan en esta conexión. Vamos a definir naturaleza. El término, eso no te me cargue, porque hasta para mí, para
asimilarlo me da brega cuando usted lo tenga escrito ahí y lo lea un rato y lo medite. Se queda más. O sea que si ahora no te queda nada, es por leerlo. Pero cuando uno lo lea, se te queda más y lo medite. Yo lo leí ayer como 3 veces. Todavía yo creo que me falta mucho para, porque son complejos las definiciones de naturaleza y persona. Yo creo que como en la quinta leída, es que yo soy muy bruto, algo menos, yo sé que un cerebrito de ustedes de aquí con una leída se la aprende de una vez, yo no, tengo que leerlo 5 veces. Tenga paciencia conmigo, ¿verdad? Hay algunos, que hay unas hermanas que son inteligentísimas, que con una lectura pueden sacarle algo. Entonces, naturaleza denota, vamos a definir naturaleza, denota la suma total de todas las cualidades esenciales de una cosa. Ya esa es la definición. Esa definición está más alargada aquí, pero es la suma como la naturaleza del agua y la naturaleza nuestra. Es sumar todas mis cualidades de lo que yo estoy hecho, todas esas cualidades. La personalidad es aquella que tiene individualidad y razona. Es una expresión de la naturaleza. Que cada persona tiene una personalidad. Claro, ahí los psicólogos dicen que a veces uno proyecta una personalidad que no es, esa es falsa. Por eso me gusta mucho a mí la palabra carácter. Porque hay una personalidad que tú la puedes proyectar, que no es la tuya. Usted puede proyectar ser humilde y no serlo. Eso es otra cosa ya. Pero el carácter es la esencia de lo que tú eres. En la casa, como en la iglesia. Un ejemplo, yo me sentía cuando yo era jovencito, recuerdo cuando me enamoré de mi esposa, como a ver como el Espíritu Santo nos diría, yo me sentía como un camaleón en el mundo, hermano. Yo mimetizaba. Mimetizar es cambiar de color de acuerdo al ambiente. Si yo tenía que ponerme verde, me ponía verde. Como hacen los camaleones. Se te ponen en el mismo color que las plantas para pasar inadvertido. Entonces yo sentía, porque era como un actor, tenía esa capacidad. Yo lo sentía, estoy diciendo cosas malas mías. Por eso era que a mí, yo usaba lentes desde 18 años, empecé a usar lentes. Y no había cosa que más me gustaban los lentes, porque eso me ayudaba. Porque los lentes te ponen a ti como un científico. Y me ponía un lápiz ahí. Dije, no, vengo de la universidad. Y me pasaba como, recuerdo cuando me enamoré de ella, que llegué a la casa, le puse una personalidad que yo ni escuchaba ni música, que ni sabía bailar y todo eso que no bebía. Esa fue la que yo proyecté. Claro, todo eso se me olvidó, porque yo recuerdo, yo lo he dicho aquí, cuando le pedí la mano a ella, se me olvidó que yo había hablado de esa mentira y me bebió una de 40 onzas, así, una cerveza. Pero yo decía que yo no bebía, le di a ella. Y ella me lo creyó, pues, dije, por los lentes y andaba vestidito. Yo estaba empezando a estudiar medicina. Recuerdo, estaba en el segundo año. Yo le dije a ella que estaba en el cuarto año. Eso es porque tenía que avanzar de año para que sepa que me voy a casar. Porque si estoy empezando, ella podía decir, dije, no, pero te falta mucho para casarte, tienes que terminar la carrera. Entonces yo le dije, yo tengo 2. Le subí 2 años más. Dije, no, mami, yo tengo 4 años, estoy terminando. Pero era para conseguirme la muchacha. Sí. Y yo recuerdo, nunca se me olvida, era un experto en eso, que después Dios empezó a limpiarme. Yo proyectaba una personalidad, la del estudiante que se quiere casar con ella.
Sí, ese 3Z. Es un chistecito ahora ya. Cuando ella me dijo los papeles, dije, no, mi amor, yo no quiero, yo no quiero salir de aquí. Mentira, yo quería salir de allá. Ahí hablé mentira también. Dije, no, mi amor, yo nunca me ha gustado. Y siempre mi anhelo, porque es mentira, era viajar. Mi anhelo, venir para acá siempre. Yo quise. Sí. Entonces, ese 3Z, por eso es uno proyectar una personalidad. Ahora, el carácter es la esencia, lo que tú eres. Como Cristo, sí. Dice que los demonios, cada vez que lo veías, decían el santo de Dios. Y hay cristianos que viven de apariencia. Eso produce mucha ansiedad, hermanos. Porque tú tienes que proyectar algo que tú no eres. Y tratar de... Un buen actor es el que actúa y convence. Y convencerle al otro. Pero es hermoso cuando tú eres natural. Como tú eres ya. Que si te van a tu casa a cualquier hora, así mismo tú eres. Es como esa persona que proyecta que tienen dinero y no tienen nada y tiene que estar... yo escuché una vez que eso tiene un gran mensaje, aunque usted lo vea así. No es música sacra, es una salsa de Rubén Blades, Chica Plástica. ¿La han escuchado los que son de los 80 aquí? Una chica plástica que vivía de apariencia y de lío en lío para aparentar que era de rica, de una alta sociedad y chico plástico. Uh-huh. Entonces eso se llama proyectar personalidades. Pero cada persona tiene una personalidad. Y la naturaleza nuestra, ¿cuál es nuestra naturaleza? Todos la misma. El conjunto de cualidades de las que estamos formados. De un mismo linaje. Aquí no hay nadie que tenga la sangre azul. Y una naturaleza caída, pecaminosa. Entonces Cristo participó de esta misma naturaleza. Pero ya es un misterio sin pecado. A nosotros nos engendraron nuestros padres. Un óvulo y un espermatozoide se unieron. Fecundaron un cigoto, 2 celulitas. Y se formó un embrión. Y nacimos nosotros 9 meses en el vientre. Ahora, a Cristo no le engendró un óvulo ni un espermatozoide, el Espíritu Santo. Pero eso es un misterio, hasta ahí nos quedamos. Entonces tenía nuestra naturaleza, pero sin pecado. Entonces se puede decir, Cristo tenía una naturaleza humana. Ahora, ¿cuándo es el error? Cuando usted dice caída. Adán tenía una naturaleza y fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Antes de caer, cuando cayó, él perdió la imagen. Pero Cristo tenía la imagen santa. Ahora, en Cristo era un ser complejo porque tenía 2 naturalezas, que eso no cabe en la mente humana. Entonces siempre eso hay que dejar ese espacio, la divina. El problema mío es, en un conflicto que yo tengo, es que yo veo que la iglesia moderna hoy en día de la prosperidad no le gusta decir que era Dios. Le da brega, como que no quiere. Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. Siempre diga, era hombre y Dios. Diga las dos. Así que se vale. Era una persona, no eran 2 personas. Él nunca se refirió hablando de Dios como una segunda persona. Él decía, ahora está hablando el Hijo, ahora está hablando la parte divina, Dios, nunca. Es un ser, según la iglesia, unipersonal. Pero Cristo era 100% hombre, pero también, hermano, 100% Dios. 2 naturalezas en una persona. Dios sí se refería a 3 personas. Dijo, hagamos. Cristo no. Cristo se refería a él solo por la Biblia. Entonces, esa es naturaleza. Porque es bueno, a veces uno se acostumbra, yo lo hago, a definir los términos. Naturaleza, la naturaleza humana.
pero nunca la definimos que es naturaleza. Me gustó esa, que son las cualidades como la naturaleza del agua, H2O, que uno está formado. Y personalidad es diferente a naturaleza. Carácter es diferente para mí, porque eso es lo que tú eres. La persona, es una personalidad, carácter, pero lo que tú eres ya. Porque la personalidad puede haber, como yo dije ahorita, muchas proyecciones. Usted puede proyectar que es humilde y no es humilde nada, ¿sabes? Usted puede proyectar que no quiere nada y está buscando. Entonces, conjunto de cualidades que la hacen ser lo que es. Esa es naturaleza. Una naturaleza es una sustancia, lo voy a leer rápido esto, poseída en común con todas las cualidades esenciales de tal sustancia. Es el conjunto de cualidades que componen una sustancia. El término persona denota, ahora vamos a persona, denota una sustancia completa, que es la misma sustancia, naturaleza, pero capacitada con la razón. Y consecuentemente, un sujeto responsable de sus propias acciones, eso es persona. La personalidad no es una parte esencial e integral de una naturaleza, pero es como si dijéramos la meta hacia la cual se dirige. Una persona es una naturaleza con algo adicional. Una persona es una naturaleza y es a donde se dirige la naturaleza, a identificarla a una persona. Estamos diferenciando naturaleza y persona. Es decir, la individualidad con subsistencia independiente. Pues bien, el logos, que es la palabra, tomó una naturaleza humana. El logos, que es divino, Dios, tomó la naturaleza humana que no estaba personalizada. El logos no estaba personalizado, el Dios eterno. Él se personalizó con Jesucristo, que no existía por sí misma. Juan 1:1, vamos a buscar la Biblia, a leer la Biblia ahora. Yo lo leí rapidito eso porque son informaciones, si usted lo va a tener, usted lo puede bajar. Esas son informaciones. Vamos a diferenciar naturaleza porque yo lo sentí que es muy importante para hablar de Cristo, naturaleza y persona. Juan 1:1. En el principio era el verbo, ahí está. Ahí no hay persona, ahí hermanos es Dios, Dios solo, ahí todavía no tiene la naturaleza humana. Ese es el Cristo, ese es Cristo el verbo, mírenlo ahí. La palabra, verbo es palabra, logos. Ese es Dios. Pero ya ahí estaba el Hijo ya, desde la eternidad. O sea que él no fue hecho, no fue criatura. Ahí lo dice en el principio. Si usted quiere, diga, en vez de verbo, diga Cristo ahí. En el principio era Cristo. Y el verbo Cristo estaba con Dios, el logos, la palabra. Ya cuando dice estaba con Dios, es que está identificando el Dios trino, ya la segunda persona de la Trinidad. En ninguno de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman sinópticos. Está esto, hermano. Por eso para mí, el libro de Juan, para mí, hermanos, es la esencia del evangelio, el libro de Juan. El evangelio de Mateo empieza hablando de la genealogía de Jesús, pero esta es la revelación más crucial del Dios trino, Juan. A veces se le llama no sinóptico, diferente a Mateo, Marcos y Lucas, a Juan. Y el verbo, el logo, ahí está la revelación, era Dios. Siempre no se rompa la mente, hermano, si se vuelve loco, diga nadie, pero ¿y cómo va a ser eso? Recuerde que eso no cabe en la mente humana, eso es por fe. Acéptelo así. Cristo era el Hijo, pero es Dios. Y el Padre, función de Padre, y el Hijo. Dice ahí que el verbo era Dios, estaba desde el principio. Ahí todavía no se había encarnado. Ahí tenía la naturaleza divina solo, en el principio, como revela Juan ahí.
Este estaba en el principio con Dios. Yo estoy leyendo en la Reina Valera 95. Miren, hermanos, como el problema de la iglesia. ¿Se recuerdan el domingo que yo decía que el problema es el hombre? No es la Biblia, es el hombre. La Biblia de los Testigos de Jehová, se llama traducción del Nuevo Mundo. Yo lo busqué esta tarde, de 1987. La Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo se llama, del 1987. La de los Testigos de Jehová, traducción Nuevo Mundo. Así se llama esa traducción. Mire cómo dice, yo busqué Juan 1:1. Vamos a leerla, yo lo puse aquí. Para que usted vea, en el principio le ponen un signo de suma y la palabra preparadita, traducción Nuevo Mundo. Era la palabra y la palabra estaba con Dios. Ahí va bien, ¿sí? Ellos usan la palabra, que es lo mismo, logos, verbo, ahí va bien. Y la palabra, ¿cómo dice ahí? Era un Dios. Ahí ya, hermano, le cambiaron el significado. Ellos están diciendo que Cristo era otro Dios, más pequeño. Mire cómo lo cambiaron. ¿Tú sabes cómo yo le llamo a eso, hermano? Sí. Y no es que yo quiero buscar polémica, ¿sabes? Con los testigos de Jehová. Traducción, este es el Nuevo Mundo. La Reina Valera, la que yo leí ahorita, dice, y el verbo era Dios. Y ellos dicen aquí, mira cómo le cambiaron ese artículo, era un Dios. Por eso es que ellos niegan que Cristo es Dios. Cristo es otro Dios, pero más de menos nivel. Yo le llamo a eso falsificación de la verdad. Ahora, no cualquier falsificación. Porque para una falsificación poder engañar, tiene que buscar muchas cosas parecidas, no todas falsas. Porque empezaron muy bien y cualquiera lo cree eso. Así que Satanás falsifica la verdad. Hay muchas falsificaciones en el mundo cristiano. Entonces ellos aquí falsificaron la palabra. Ellos dijeron, la Reina Valera dice que el logo, la palabra, era Dios. Cristo es Dios. Los testigos de Jehová dicen, y la palabra era un Dios. Terrible, hermano. ¿Usted ve? Por eso es que una iglesia que no estudie la Biblia es una presa fácil de Satanás, amado. La va a engañar con mucha facilidad. Los cristianos de hoy en día, por eso es que se mueven tanto así. Porque una persona sin fundamento bíblico, cualquiera lo engaña, son niños. Y Pablo dice que en la manera de pensar, que seamos adultos. Para entrar al reino de los cielos, estudiamos aquí, hay que ser un niño. En cuanto a la malicia, pero el conocimiento maduro. Entonces, una iglesia que no la preparen en la palabra, cualquiera le engaña, hermano. Viene un Don Juan de los Palotes y le lee eso y lo engaña. Pero un cristiano que esté preparado. Porque mire qué falsificación en la traducción Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Lo hicieron muy bien a lo primero y después dijeron, y era un Dios. Por eso es que los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, que es un Dios, pero no el Padre, es otro Dios, que van 12. Como los mormones también. Este estaba en el principio con Dios. Esa es la traducción de ellos. Continuaremos el miércoles. Y siempre cuando usted esté enseñando, predicando, y en una iglesia que usted esté, póngalo a estudiar la Biblia, hermanos.
que eso carece hoy en día en el mundo evangelio, estudiar la palabra, estudiar la Biblia. A mí el Espíritu Santo, como yo dije cuando empecé, me dijo, tiene que ponerte a estudiar la Biblia. Y mi vida ha sido transformada, porque yo era un fanático, yo decía que el Espíritu Santo me dice todo. You know, y tiene que ponerte a estudiar la Biblia. Tiene muchas lagunas, tiene que estudiarla. Estudiar los errores también. Estudiarla en cada año cuando empezó un error. Un día el Espíritu me dijo, estudia cuándo empezó el dispensacionalismo, cuándo empezó el premilenialismo, cuándo empezó el pentecostalismo. Y me puse a estudiarlo todo. Una vez me puse a estudiar también cuándo empezaron los mormones, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Estudiar. Pero no dejarme engañar, hermano. Y para poder enseñar. Porque de verdad eso es preocupante. Desde el maestro y la iglesia que no saben en qué barco están montados. Se está voceando mucho, pero el pueblo perece por falta de conocimiento. Y con 2 cultos a la semana se puede estudiar la doctrina, la Biblia, etcétera, etcétera. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por tus enseñanzas. Danos mucha sabiduría, con un espíritu siempre de mansedumbre, enseñar. Pero pon hambre y sed a las hermanas de aquí, que tú le has dado mucha sabiduría, y a los varones, hambre y sed de escudriñar las escrituras, porque en ella está la verdad y la vida eterna. Llévanos bien a nuestros hogares y venga tu reino y síguete glorificando en nuestras vidas. Y danos mucha sabiduría y más para este tema que empezamos, que es el Espíritu Santo que nos dirige en todo, en la naturaleza de Cristo, que es muy delicado. Ayúdanos a no errar y ser preciso, que nuestra lengua sea como pluma de escribiente, como dice el Salmo, para que sea certera, para que sea dirigida por el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.